¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Hace 4 días presentábamos los equipos, no los rosters, presentábamos los equipos eh, de Valorant que estaban participando en la EWC 2025, o sea, la eSport World Champion, la eSport World Cup 2025, y pues no sé, en 5 o 4 días prácticamente. Ya el día de mañana son las semifinales. Las semifinales prácticamente el día domingo estaríamos viendo la final prácticamente y la pelea por el tercer lugar. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estos equipos han llegado hasta el día de hoy terminar por clasificarse a semifinales? Empecemos desde los primeros. Y me voy a hacer un poquito para acá para que las imágenes vayan saliendo por acá. En primer lugar tenemos un Paper Rex que le ganaba el enfrentamiento directamente a Bilibili Gaming. Ojo con esto, como era el juego inicial, prácticamente era 1-0. Ese fue el primero. Y luego, ¿qué teníamos? Un G2 versus un Carmine Corp. Un Carmine Corp pues, que prácticamente terminó dominando un mapa, haciendo un puntaje, ganando 13 rondas a 6. Por lo tanto, pues G2 termina por caer en el lower bracket para pelearse el segundo cupo a los playoffs que se jugaron justo hoy en la mañana. Luego, que teníamos un DRX versus XLG, en donde prácticamente los chicos de DRX empezaron de la misma manera que Carmine Corp, pusheando desde el principio, llevándose 13 rondas a 6, prácticamente dominando un mapa. Luego tenemos un Sentinels versus BBL. Un BBL que termina por llevarse el mapa, prácticamente se lo termina por llevar. Y esto era en cuestión con el grupo B. El grupo B, sí. Ahora, grupo C. Teníamos un NRG versus Team Heretics, en donde un Team Heretics no terminaba de tener mucha suerte, no terminaba de conseguirlo y terminaba cayendo prácticamente un 13-4. 13-4, en donde prácticamente NRG termina por dominar un mapa, y siendo el Team Heretics hasta el momento el equipo que perdía con mucha diferencia. Ahora, en el mismo grupo B teníamos a un RRQ versus Titans, en donde un RRQ prácticamente se termina por llevar el mapa con un 13-6. Pasamos al grupo D. ¿Cuáles fueron los resultados? Un Genji dominante prácticamente con un 13-4. Edward Gaming prácticamente siendo el segundo equipo con una derrota de mucha diferencia. Y luego, que teníamos un CNT versus Fnatic prácticamente, en donde Fnatic termina por llevarse el mapa poniendo un 1-0. Eso fue el día martes. Y el mismo día martes empezaron los Winners Match versus en el upper bracket prácticamente. ¿Quiénes eran los primeros en enfrentarse? Teníamos un Paper Rex versus Carmine Corp, y teníamos un DRX versus BBL. Por un lado, pues los chicos de Paper Rex se llevaban los dos mapas, prácticamente se llevaban un primer mapa en Lotus con 13-10, y teníamos un segundo mapa que se lo terminaban por llevar un 13-5. 13-5, señores. Ojo Paper Rex, y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó prácticamente después de esto, porque ojo, era el match inicial. Y luego en el upper bracket prácticamente Paper Rex y Carmine Corp se terminaban por pelear quién clasificaba del grupo A, ojo, del grupo A playoff, que pues Paper Rex lo ha conseguido prácticamente, o bueno, lo consiguió el día martes. Eso era para el grupo A. Y ahora para el grupo B teníamos un BBL Esports versus DRX, en donde
prácticamente BBL Esports se termina llevando la victoria. Ojo con esto porque era un gran inicio y que pues venía presionando prácticamente. Pero ojo, que eso no fue todo. Luego tenemos un BBL Esports que termina por conseguir una segunda victoria y prácticamente siendo el top 1, o bueno, quedando arriba de todos, prácticamente clasificándose de primeros a los playoffs, prácticamente clasificándose de primero a los playoffs. Eso venía siendo por el grupo B. Ahora pasando al grupo C, teníamos prácticamente un NRG versus un RRQ. Y luego en el grupo D teníamos un Fnatic versus Gen.G. Teníamos prácticamente choque de 4 titanes muy fuertes. Pero ojo, empiezan los Fnatic derrota a Gen.G en un enfrentamiento muy, pero que muy prácticamente parejo, por así decirlo, porque Fnatic se termina de llevar el enfrentamiento con un 15-13. Un 15-13. Ojo a esto. Pero luego tenemos un siguiente mapa. Y en el siguiente mapa Fnatic termina por avanzar a playoff, consiguiendo su segunda victoria, poniéndose top 1 prácticamente con un 13-7. Ahora, por el grupo C, que ya ven que se seleccionan los juegos para el stream A y se seleccionan los juegos para el stream B. Entonces prácticamente el grupo C fue el último en jugar. Y aquí tendríamos un NRG que se le adelantaba a RRQ, prácticamente consiguiendo un gane en el primer mapa. Pero luego nos vamos a un segundo mapa y NRG consigue clasificarse desde el grupo C a playoff directamente, consiguiendo un 13-8. Consiguiendo un 13-8 prácticamente dominando. Y los clasificados a playoff de primero era Paper Rex, tenemos un BBL, tendríamos un Fnatic y un NRG, 4 equipos. Los 4 equipos se terminaron por clasificar prácticamente a playoff, que el día de hoy empezaron los cuartos de finales y ahora les voy a decir los resultados. Pero antes veamos cómo llegaron algunos equipos que entraron en el Upper Bracket a pelearse el día de hoy. ¿Cómo quedaron en los grupos de eliminación? Prácticamente teníamos un Bilibili versus G2 en la eliminación, que pues Bilibili termina por llevarse después de 3 juegos, termina por poner un 2-1. Un 2-1 y prácticamente tendríamos un G2 despidiéndose, se puede decir, si los números no me fallan, en un día 2 prácticamente tendríamos a un G2 despidiéndose de competencia. Luego tendríamos en el grupo B, un Sentinel versus XLG, donde prácticamente un Sentinel vendría pasando, poniendo prácticamente el puño sobre la mesa con un 2-1 y mandando a XLG eliminado, el segundo equipo eliminado en un día 2. Luego entraríamos con un Edward Gaming versus 100 Tips. Un 100 Tips, uno de los equipos norteamericanos, prácticamente uno de los equipos de acá de LATAM, que se terminaba de despidiendo con un 2-1. Después de ir ganando, pues prácticamente Edward Gaming le termina por dar la vuelta. Entonces luego teníamos un Heretics versus Titans. Un Heretics termina de ganar 2 mapas y Titans termina siendo otro de los equipos más eliminados prácticamente del día número 2. Y así era pues más que nada pues como terminaba el día 2. Y luego ya para el día de ayer, para el día 3, el día de ayer teníamos 2 enfrentamientos prácticamente. Tendríamos en un grupo A tendríamos un Carmine Corp versus Bilibili. En un grupo B tendríamos a RX versus Sentinels. En un grupo número C tendríamos a RRQ versus Team Heretics. Y en un grupo grupo D tendríamos a un Gen.G versus Edward, peleándose prácticamente el pase a playoff. Y ahora vamos con lo siguiente, porque el video se me está yendo largo.
Sentinel termina de ganar los dos juegos y termina por clasificar. Luego tendríamos un Heretics que sí, literalmente terminaría por eliminar a RRQ con un 2-0. Yo recuerdo que fueron unos juegos muy pero que muy fuertes, donde Heretics termina por dominar bastante. Luego teníamos, y ojo con esto, algo. Carmine Corp terminaba por clasificarse prácticamente a playoffs venciendo a Billy. Pero cuidado, que en playoffs terminaban por entrar los 4 equipos de Europa y Medio Oriente. Terminaban por meterse prácticamente a un top 8 los 4 equipos de Europa y Medio Oriente. Luego tendríamos en un último enfrentamiento un Genji versus el Arcade, donde un Genji prácticamente terminaría de llevarse el enfrentamiento 2-0. Ahora, actualicemos un poco, que ahora jueves, fueron los cuartos de final, y ojo, los enfrentamientos eran Sentinel versus Paper Rex, Carmine Corp versus Fnatic, un NRG versus Genji, y tendríamos un BBL versus Team Heretics. El top 8. Tendremos un Paper Rex que termina de ganar 2 mapas seguidos. En el primer mapa marcando un 13-3 sobre Sentinel. Y en un segundo mapa terminaban por llevarse el enfrentamiento y confirmarse en semifinales con un 13-9. Prácticamente Sentinel termina de quedar en top 8 y abandonando prácticamente, terminaba por ser eliminado, pues de la Valorant por Sport World Cup 2025. Siguiente enfrentamiento, tenemos un Fnatic versus Carmine Corp. Fnatic versus Carmine Corp en un primer mapa muy reñido, en donde Fnatic se llevó un enfrentamiento de 13-12, luego en el primer mapa. Luego en el segundo mapa termina por llevarse un 13-7. Un Fnatic bastante fuerte. Genji versus NRG. Genji empieza ganando el primer mapa con un 13-6 y un segundo mapa con un 13-10. Luego tenemos el otro enfrentamiento, TNRX versus BDL. Tenemos un 13-3 en el primer mapa y un 13-5 en un segundo. Y ojo a esto, vamos a calcular las diferencias. A TNRX solo le sacaron 8 rondas en 2 mapas. A Genji le sacaron 16 rondas en 2 mapas. A Fnatic le vienen a sacar 19 rondas en 2 mapas. Y a Paper Rex le terminan por sacar 12 rondas. Ustedes sacan su calculadora ahí y díganme quién puede ser sus favoritos. Pero bueno, no los voy a dejar ahí, sino que también les traigo lo siguiente. Para mañana son las semis de finales, donde se pelean por ver quiénes son los finalistas. Los enfrentamientos para mañana son los siguientes: Fanatics versus Paper Rex y TNRX versus Genji. Y esos son los enfrentamientos. Las semifinales sería el mejor de 3. Entonces prácticamente tendríamos 6 mapas en un caso de que haya un empate de 1-1 el primero. Pero ojo a esto, no vamos a tener un stream A ni un stream B, vamos a tener un solo stream prácticamente, y vendría siendo Fnatic versus Paper Rex primero, y después tendríamos un Heretics versus Genji. Saquen ustedes prácticamente las predicciones, díganme quién de estos 4 equipos se va a clasificar a la final y quién podría ser un posible campeón. Pero yo les voy a dejar mis predicciones. Yo veo a un Team Heretics metiéndose a finales, y por otro lado, no sé yo, déjame te digo, pero yo diría que un Paper Rex vería metiéndose igual a las finales. ¿Por qué? Porque prácticamente Sentinels le sacó menos rondas, pero ojo, Corp es de Europa y Medio Oriente, no quita que no desmerita el nivel que tienen, sino que los 4 equipos de Europa y Medio Oriente se metieron a playoff no con mucha dificultad, pero se terminaron de meter los 4. Y a este punto tendríamos un Fanatics
Genji, no recuerdo de dónde era, pero tenemos un Fanatics y un Heretics prácticamente en playoff. Ojo, no quita que Fnatic también se meta a la final. Pero bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales. Que por allá les estamos avisando el minuto a minuto de todo lo que está pasando. Tanto en nuestro Instagram como en X, igual se los dejamos aquí en la descripción. Los veo.